Bien, se lo decíamos, el tema de los salarios docentes, públicos, privados, y este pedido de reapertura de paritarias para volver a poner en la mesa de discusión y lograr un aumento salarial. Algunos gremios ya cerraron sus paritarias y no piden reapertura. Otros sí, acá en Santa Fe el tema docente y con ya medidas de fuerza definidas para esta semana y la semana que viene, si no me equivoco, sí. Gustavo Teres de Santa Fe. Así es. Sí, primero una aclaración. Dos de los gremios que cerraron con la paritaria más alta, como fueron el gremio bancario y el gremio de aceiteros, ambos han pedido la apertura a la paritaria. Digo, para entender que aquellos que cerraron eso digo, algunos sí y otros no. Pero los que cerraron en mejores condiciones están pidiendo, imagínate vos, aquellos que cerramos con cifras bastante más por detrás de eso, ¿no? ¿Cuánta más necesidad hay de discutir eso, ¿no? Lo que estamos discutiendo ahí no es más ni menos que distribución del ingreso. En primer lugar, tarifazos, inflación bastante descontrolada, por lo menos con un impacto muy grande en el bolsillo de todas las familias. Venía de una devaluación, me parece que... Y paritarias que fueron, a nuestro entender, mezquinas, paritarias que estuvieron por detrás de lo que venía impactando la inflación. La paritaria docente cerró antes de que se definiera el tarifazo. Un poco antes, sí. O sea que no estaba contemplado eso en la discusión salarial. No estaba contemplado, y aparte nosotros desde ANSAFE Rosario habíamos dicho que habíamos cerrado con algunos puntos por detrás de lo que venía la inflación. En el caso, digo, nosotros estamos hablando ahora, cualquier economista, centro de estudios, está planteando una proyección que va entre el 44 y el 46-47% anual. ¿Cuál fue el aumento total del sector docente? 32 promedio, 30 en algunos, 34 en otros, los menos. Digo, estamos perdiendo una gran cantidad de puntos, y en el caso de los jubilados mucho más. No te olvides que los jubilados terminaron percibiendo casi un 26%. O sea, los jubilados estamos hablando casi ya de más de 20 puntos están perdiendo, claro, o perderían en esta paritaria. Cifras muy significativas, un deterioro muy grande en el poder de compra y en los ingresos de los trabajadores, y yo creo que eso, por lo menos en la estructura económico-social de nuestro país, impacta. Digo, es una economía, la nuestra, que está muy atada al consumo interno. Y si el consumo interno empieza a resentirse... Bueno, ya bajó el consumo interno. Bueno, ¿no? Por eso digo, pero no, digo, para salir de esta crisis económica, uno de los elementos es no deteriorar los ingresos de los trabajadores, o de los sectores populares. Me parece que sí, digo, estamos hablando que los sectores de alto ingreso siempre tienen margen para gastar, pero si empezás a deteriorar el ingreso de los trabajadores y pensar que esa es la lógica sobre la cual va a funcionar la economía, es como una bola de nieve donde el deterioro de nuestra política económica se va a profundizar. En su momento, la ministra ya lo dijo 2 veces, ¿no? Ya se cerró la discusión salarial docente en Santa Fe, no va a haber apertura de paritarias. El gobernador también se manifestó en el mismo sentido. ¿Qué esperan ustedes ahora ante este nuevo pedido y además con ya una medida de fuerza? Sí. Acá hay 2 paros, el paro del día 24 y el paro del día 2. Son paros nacionales y también paros provinciales. Digamos, hay una política y una responsabilidad muy grande del gobierno nacional en las políticas de ajuste, ¿no? Eso impacta en todas las políticas sociales, lo podemos discutir en salud, lo podemos discutir en educación. Hay una pérdida de fuentes laborales que pasó no solo en el sector público, sino que fundamentalmente en el sector privado. Hay un deterioro de los ingresos de los trabajadores, la precarización laboral continúa de la heredada anteriormente. Por esas condiciones hay un paro y el incumplimiento del impuesto a las ganancias. O sea, había un compromiso del presidente Macri que era de eliminar o por lo menos... Sí, no solo que no se eliminó, sino que además ahora más gente mayor lo paga. Cantidad de gente pagan. Algunos pueden pagar un poco menos, pero hay mayor cantidad. Se ha ampliado la cantidad de gente que está involucrada y está afectada por este impuesto, que es un impuesto al salario. Entonces, hay gente que no solo... Se achatan las escalas salariales. Los que ganan poco, con inflación ganan muchísimo menos. Los que ganan un poquito más, con inflación ganan menos porque los afecta la inflación, y por el otro lado el impuesto a las ganancias. O sea, hay gente que está recibiendo... El deterioro salarial es superior inclusive a lo que la inflación afecta, por lo que le sacan de ganancia. Que no es ganancia, en un salario de 18, de 20 mil, de 24 mil pesos, no podemos pensar que eso tenga que ver con alguna acumulación de renta para invertir. Me parece que
preocupante. Nosotros, el reclamo es un reclamo extendido. Vos lo planteaste, hay gremios que están pidiendo la reapertura. Nosotros desde ATE Rosario, desde el CIPRU provincial, la resolución de la Asamblea de ANSAFE, SADOP. el SADOP lo está planteando. También lo están planteando los docentes públicos universitarios. Es un pedido extendido y unánime. El día 24, el paro que nosotros tenemos planteado para esa fecha, es un paro educativo totalmente extendido, porque va a parar desde los jardines de infantes hasta la universidad. En general, cuando Escuelas hay medidas de públicas y fuerza privadas. docentes, hay un cierto sector que las cuestiona. ¿Ustedes piensan que ahora la situación es diferente frente al reclamo docente? Es una situación de crisis grave. Y me parece que son respuestas necesarias para dar. Discutir salario o la tablita esta vinculada a salud, que no nos vamos a olvidar porque también tiene que ver con políticas de ajuste, es discutir la calidad de la educación pública. Está bien, con la salvedad de que aquellos que se abusaron del sistema que te permite lograr licencias por enfermedad, hay que condenarlos. Totalmente. Totalmente. Nosotros, digamos, no vamos a plantear solidaridades perversas. O sea, para nosotros, digo, aquellas personas que hayan querido favorecerse ilegalmente de este sistema, el sistema y el ministerio tienen la responsabilidad. Lo que no puede hacer es implementar una tablita para el 90 y pico % de los docentes que nadie usa y que hacen un uso legítimo del régimen de licencia. Y que hoy esta tablita, que es meritocrática, que es abusiva, que no tiene nada que ver con la profesionalidad médica, que nos trata como si fuéramos robots y no seres humanos, que diagnostica más sobre, o que pretende tabular la enfermedad, pero hay un paciente, no hay una enfermedad en abstracto, ¿no? Me parece todo muy... esto se pide discutir cuando se pide reapertura de paritarias, no es solamente salario. No, tiene que ver con esto, tiene que ver con que le termine la discriminación a los jubilados, que empiezan a deteriorarse en su 82% móvil, y tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo, llámese infraestructura, llámese escuelas que están, digamos, falta de proceso de inversión en algunos establecimientos, donde hace que haya circuitos diferenciales en cuanto a la igualdad de oportunidades, ¿no? Hay escuelas que están en mejores condiciones y otras que sufren las carencias y que necesariamente hay que hacer las inversiones urgentes, ¿no? Al inicio de gestión, el gobernador anunció un desembolso en materia de infraestructura para las escuelas muy importante, que no se había anunciado en gestiones anteriores. ¿Por qué se demora tanto en la reparación, manutención o ampliaciones cuando está el presupuesto? Porque si uno se atiene a lo que se anunció, estaba presupuestado, se anunciaron muchos millones destinados a infraestructura. ¿Qué pasa? ¿Por qué se demora tanto? Cuando además a veces, y uno lo ve, ¿no? Es la burocracia del Estado. Se define, bueno, acá en esta escuela hay que hacer toda la conexión de electricidad de nuevo. Y pasa un mes, 2, 3, 4. Hubo un corto, hubo un problema de que alguien casi se electrocuta y ¡oh! Sí. En el caso del corto y de alguien que se electrocutó y que salvó milagrosamente su vida, porque era de una contextura física muy grande, porque si hubiera sido un chico de algún grado inferior no se hubiera salvado. Eso en realidad ubicó a una comunidad educativa que se dio cuenta que había una escuela con muchas carencias, que eso actuó como disparador, y hoy la escuela esa tiene que hacer el presupuesto. mejorar. ¿Por qué la demora? Es que a veces no está el presupuesto. Después de eso, yo creo que hay un impacto muy negativo de dos escuelas emblemáticas que afectan o que impactan mucho en la opinión pública. Estábamos hablando del Normal 1 y el Normal 2. Bueno, clase media. Clase media. Entonces, como muchas Porque veces si los una políticos... escuela de un barrio nos olvidamos. Exacto. Entonces tuvieron que hacer un anuncio de una cantidad de inversiones y en muchos casos todas esas obras se van cumpliendo y con mucho retraso. Pero muchas de las que están planteadas hoy y se están haciendo en algunos de estos colegios, los planteó la comunidad y hubo que hacer un acuerdo con la comunidad educativa donde tuvieron que llevar un plan de obra porque no estaba diseñado. Después yo creo que fue una propuesta defensiva del gobierno, bienvenido que la haya hecho en términos presupuestarios, pero es insuficiente. Y después nos encontramos con escuelas de barrio donde hace 2 años, 3 años que hay escuelas que están permanentemente en obras, ¿no? Te hablo de escuelas de zona sur, de Villa Gonor Galve, de la zona suroeste, que son algunas ahora también en la zona norte. Bueno,
no admite que una escuela esté 3 años, 4 años en obras. Digo, ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a eso? Digo? Me parece que hay ineficacia, me parece que hay un vínculo entre los sectores privados y la obra pública, que lo vemos a nivel nacional, con la herencia del gobierno anterior y que hay ahora, que es poco seria, muy abusiva. Habrá que ver cómo el gobierno toma mecanismos para que se cumplan, porque también pasa otras cosas. Control y exigencia. Exigencia de calidad, porque muchas veces las escuelas que se vuelven a deteriorar son escuelas que habían tenido reparaciones hace 2 o 3 años atrás. No estamos hablando de edificios que hacía 20 o 30 años que no se hacían reparaciones. Y eso es un problema. Y escuelas que están abandonadas, digo, nosotros hemos visto como, yo siempre pongo el ejemplo de la Escuela Toba, hace poquito tuvieron resuelto recién el problema del gas, de una obra que está anunciada hace 3 años. ¿Por qué esos chicos tuvieron que esperar, y esos profesores, y esos maestros, y la comunidad esa, 3 años con una obra que tenía que ser urgente, y que se tendría que haber terminado este verano, y se terminó en pleno invierno? Digo, las obras del gas hay que terminarlas en verano, cuando no hay clase, y que estén preparadas para cuando el clima lo requiera. Y los ventiladores hay que resolverlo en invierno, o también en el receso del verano, para que cuando se requiera esté preparado. Eso a veces no sucede. Yo creo que hay un atraso y falta eficacia en el tema de obras. Y faltan edificios. Nosotros, yo quiero decirte, se forman docentes de educación física en un edificio. ¿Cuántos hay alquilados hoy? ¿Todavía hay algún dato? Porque no tenemos hay todavía escuelas que se alquilan en Departamento Rosario, en general en toda la provincia, y un planteo viejo de AMSAFE de adquirir o hacer edificios propios. Inclusive en lugares, en terrenos donados, o cedidos, como pasó con la escuela 617, ahí Santa Fe al 4600, no me acuerdo bien, y Carriego, por esa zona, donde esa escuela hace rato que está reclamando el edificio propio. Está claro que una escuela, que es un pañuelito, se llama La Piojito, una de las tantas, que no dispone ya más espacio, no tiene condición de crecer, y ningún papá, ninguna familia quiere mandar a un chico donde no tiene un patio para jugar, un lugar para hacer educación física, biblioteca. Digo, es un pañuelito la escuela. Digo, para una transición está bien. Ahora, el problema es que esa escuela ya es una escuela de decena y decena de años, y esa es una comunidad que hace mucho que está bregando por el derecho a tener su escuela propia. Te hablo de los profesorados de educación artística, llámese de teatro, de música y de danza, no aprenden y no se dictan clases en lugares que estén acorde a los profesionales y a los profesores que estamos formando en esas instituciones. El Instituto de Educación Física aprende en unas condiciones de una precariedad tremenda, y no se avanza, ni se hacen las reparaciones, y ahí hay que tener políticas donde uno debería decir, el gobierno se compromete en tanto tiempo a hacer estos edificios. Es el instituto superior más grande de una carrera de la provincia de Santa Fe. El que estaba en Granadero Baigorria. Es un instituto que empezó en el estadio, empezó en el Parque Urquiza, fue al estadio municipal, fue a Granadero Baigorria y volvió al hipódromo con una promesa de esta gestión, de hace más de 10 años, volvió con una promesa de esta gestión que ese era el lugar definitivo. Sin embargo, nunca fue un lugar definitivo, nunca se terminaron las obras que se tenían que hacer, no se dispone de los espacios acordes y adecuados para que los futuros profesores de educación física aprendan.